se llama esto? Que distingue a los pacientes con artritis reumatoide. Ajá, esto va a ser pregunta de examen. O sea, al menos a mí me vino lo que eran, o sea, de los dedos de cuello de cisne. Entonces, ya saben, o sea, casi uno de los hallazgos patognomónicos de la artritis reumatoide. Y aquí en la presentación les mencionó cómo es que por pasos se llevó a cabo esto después de la respuesta inflamatoria. Estas son otras de las manifestaciones articulares que se suelen presenciar. Como están viendo en pantalla esta radiografía, se ve una desviación cubital, también la hiperextensión de las falanges y como esa sumisión, vaya. No sé cuál sería la palabra correcta para describir la sumisión, pero literalmente es como si estuviera sumido, vaya. Y estos son los famosos dedos en cuello de cisne que caracterizan a la artritis reumatoide. Sin embargo, la artritis reumatoide no solo va a tener ese tipo de manifestaciones, sino que en lo que es la fosa popltea, o sea, en muy pocos casos puede generar un quiste de Becker, porque acuérdense que en la membrana o la cápsula de las articulaciones también tenemos bolsas, ¿no? Cuando estas se inflaman generan bursitis y básicamente sería esto en este paciente. También puede afectar a articulaciones de tipo cervical, causar rigidez, pero pues en menores casos. También, o sea, por ejemplo, la articulación del codo puede generar nódulos reumatoides, que no es más que bursitis, inflamación de las bolsas articulares, alteraciones a nivel ocular y, bueno, lo que les mencionaba, el síndrome de Felty. Bueno, para nosotros hacer un diagnóstico de artritis reumatoide, o sea, literalmente aquí hay distintos criterios, de los cuales se necesitan ya sean más de 6 o igual a 6. Por ejemplo, los títulos altos de cuál dijimos que era la serología que se pedía para estos pacientes. Ajá, anticuerpos antipéptidos citrulinados son los que se suelen pedir. Y pues hay elevación del reactante de fase aguda, proteína C reactiva, que son indicadores de inflamación sistémica. Y pues la presencia de artritis en más de una articulación, porque vimos que la enfermedad pues es poliarticular. Puede afectar de manera asimétrica, sobre todo a las manos, bueno, articulaciones diartrodeales. Y pues se distingue también por sinovitis, que eso es lo más relevante a tener en cuenta artritis reumatoide. Bueno, a manera de retroalimentación, porque les digo, el tema es muy sencillo y rápido de entender. ¿Cuál dijimos que era el alelo que estaba alterado? O sea, el antígeno Ok, DRB1 es uno de los principales, también DR4, ¿no? Ajá, les digo que el DR1 en el 70% según el AMIR y el DR4 lo menciona mucho Hort. ¿Qué otras cosas son relevantes? Bueno, el método diagnóstico, ya dijimos que títulos altos de antipéptidos citrulinados. También tengan en cuenta antipéptidos citrulinados. Sí. Voy. Aquí está. No, pues sí lo mencioné. Esto, los anticuerpos. Y sí, básicamente es todo. Nada más que sí me gustaría hacer una distinción que les digo. O sea, factor reumatoide no es diagnóstico, no es específico de artritis reumatoide. Porque en todo se nos eleva esto. Los pacientes todos lo tenemos, a partir de la década de los 65 más, ya se suele elevar en pacientes. Y esto sí es como un indicador de las fases de la enfermedad. O sea, dependiendo qué tan elevados sean los títulos del factor reumatoide, establece una severidad, pero no como tal un diagnóstico. El diagnóstico es con esto. Bueno, ¿hay dudas de artritis reumatoide? No. Muy bien. Ahora sí vamos con artritis botosa, que es un tema mejor. Nada más. Bueno, dentro de la palabra artritis, o sea, hay distintos tipos. Hay artritis que son seronegativas, artritis reactivas y pues artritis, por ejemplo, por autoinmunidad,
inflamación sistémica, entre otros. Eso es artritis reumatoide. Sin embargo, en artritis gotosa, que es el último tema, esta es una enfermedad por depósitos. ¿Saben específicamente de qué tipo de depósitos son? De urato monosódico. Urato monosódico, ajá. O sea, depósito de cristales, en pocas palabras. ¿Sí han escuchado el término de gota, no? Sí. Ok, eso lo vimos también en segundo semestre, cuando llevábamos bioquímica. Sobre todo, pues, en las vías de los nucleótidos, cuando se veían alterados, o bueno, más bien en la síntesis de lo que es el ácido úrico. Cuando el ácido úrico se eleva, nos condiciona hiperuricemia. Y veremos que toda esa ruta y síntesis, cuando se elevan demasiado y generan hiperuricemia, pueden generar depósitos de urato monosódico, entre otros, que generan manifestaciones, como la artritis gotosa. Bueno, para entender esta enfermedad, ya lo mencionamos, quedémonos con este concepto, urato monosódico. Para entender su etiología, pues realmente hace un chingo de tiempo a esta enfermedad se le conocía como la enfermedad del rey. ¿Por qué? Porque los reyes en épocas prehistóricas, o sea, eran pacientes, vaya, que tenían facilidad de recursos, ¿no? O sea, estos pacientes tenían a su acceso el consumo de cerveza, de carnes rojas ilimitadas, o sea, madres sí. Por lo tanto, se les denominó enfermedad de los reyes. Pero se descubrió que todos los alimentos, específicamente pues el alcohol, las carnes rojas, son ricas en un componente en particular. ¿Saben cuáles son? ¿En purinas? Ajá, en las purinas. Y las purinas es la clave de esto. Sin embargo, no solo la alimentación puede desarrollarnos artritis gotosa. Hay otros estados que generan precisamente elevación de ácido úrico. Por ejemplo, un proceso canceroso que demanda la producción de más células, una neoplasia, puede condicionar el elevamiento del ácido úrico. Por lo tanto, vamos a dividir la artritis gotosa en dos partes, tanto primaria como secundaria. Por ejemplo, desde el punto de vista genético, hay errores congénitos en el metabolismo de las purinas que alteran esa ruta. Por ejemplo, sobre todo la deficiencia de una enzima que se llama hidroxiguanina fosforribosil transferasa, que interviene en la síntesis del ácido úrico. Ahorita se los voy a mencionar en detalle. Cuando está deficiente esa enzima, literalmente pues el metabolismo de las purinas se eleva, lo que nos trae como producto final pues hiperuricemia. Esto condiciona a que los pacientes desarrollen o pueden desarrollar artritis gotosa. Sin embargo, de manera secundaria, o sea, la hiperuricemia adquirida por consumo crónico de alcohol, alteraciones renales, o sea, comer un chingo de carnes rojas, enfermedades como cáncer y algunos fármacos la pueden condicionar. Bueno, tiene bastante prevalencia en lo que son las mujeres, o sea, de 3 a 1 y etcétera, vaya, eso es lo relevante. Ahora sí vamos a hablar de lo importante. Aquí están viendo en pantalla el metabolismo de lo que son las purinas. O sea, literalmente las purinas pues podemos tener varias y las podemos adquirir de varios lugares. O sea, incluso, si mal no recuerdo, las purinas, la cafeína es un tipo de purina, pero hay purinas verdaderas y purinas que son falsas. Aquí estamos viendo como adenosina, guanosina, hipoxantina y xantina. Perdón, adenosina y guanosina, que son las principales. ¿Dónde encontramos lo que son la adenosina? O sea, está muy implícito también pues con la vía de los nucleótidos y todo esto a nivel bioquímico. Entonces, por ejemplo, nosotros partimos de estos dos, son purinas en su máxima expresión. O sea, están muy relacionadas también con los nucleótidos. Bueno, o sea, posterior a que nosotros consumimos, por ejemplo, a carnes rojas y todo eso, nosotros también podemos sintetizarlos de manera endógena por distintas rutas bioquímicas. Sin embargo, con fines de esta plática, pues centrémonos en que yo como un chingo de carnes rojas, ¿no? En pocas palabras, las carnes rojas tienen esto, purinas, adenosina y guanosina. Como bastantes, y eso condiciona que se active toda esta ruta bioquímica. Se activa y como producto final, pues nos deja el ácido úrico. El ácido úrico normalmente nosotros lo tenemos que excretar, ¿cómo? Orinando, ¿no? Es un producto del desecho normal del riñón y se elimina por la orina.
Sin embargo, o sea, cuando es bastante el ácido úrico o hay, por ejemplo, alteraciones en su reabsorción, se puede producir lo que es el urato. Y el urato pues se va a acumular y eso va a condicionar que se deposite ahora sí en la cápsula articular y genere la artritis gotosa. Pero bueno, quédese también con estas enzimas, la que es la pirofosforribosil fosfato sintetasa y la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Que estas dos, o sea, como que permiten que se eleve o se aumente la síntesis de ácido úrico o la modificación. No recuerdo bien cuál era su función específica, pero estas dos enzimas son muy importantes. Bueno, estas dos enzimas nos las guardamos porque son también o pueden conllevar a errores innatos del metabolismo. Estas dos enzimas participan en la excreción o transformación a urato. El punto es que cuando tengo sobreproducción de esta enzima, pues se va a producir mucho urato y eso me conllevaría a que se deposite en mí, ¿no? O a diferencia de que si no hay algo que lo pueda eliminar, pues también se va a acumular. Por ejemplo, la deficiencia de esta enzima genera un síndrome que se llama Lesch-Nyhan, que esto es una pregunta de examen. O sea, literalmente los niños se automutilan, se vuelven medio locos, pero también altera la ruta del ácido úrico y la otra enzima también. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto una vez que yo tengo un chingo de urato y ácido úrico? Que cabe aclarar que no es lo mismo, porque el urato monosódico pues ya es como que un producto más específico, o sea, mejor diferenciado, pero pues que se va a acumular, porque el ácido úrico es el que debo de tirar por la orina. Cuando sobrepasan los valores como tal de ácido úrico, ya tenemos hiperuricemia. En las mujeres de 6 miligramos y en los hombres de 7. ¿Por qué creen que sea distinto allá los niveles de ácido úrico? ¿Una masa muscular? Precisamente por la masa muscular. Sin embargo, cuando esto pasa, hay dos factores que determinan si se deposita y específicamente en qué lugar. Uno de ellos pues es tanto la temperatura como el otro es el pH. Por ejemplo, una temperatura disminuida puede generar a que se cristalice, bueno, o sea, lleva primero un periodo que se llama precipitación, es decir, que se forman pequeños cristales y esos se van a ir condensando poco a poco, porque no se genera un cristal muy grande de la noche a la mañana, sino que a partir de la temperatura y factores como el pH, se cristaliza y se precipita. Ahora, yo les replanteo para entender mejor esto, o sea, los pacientes generalmente que tienen artritis gotosa sienten manifestaciones en las extremidades distales, sobre todo en las mañanas. Esto no es algo 100% seguro, sin embargo así lo escriben varios libros. ¿Por qué creen que sea? Porque, o sea, tanto en las mañanas o como en las noches es cuando hay descenso de la temperatura, ¿no? Además, tanto corporal como ambiental. Eso condicionaría entonces, igual, o sea, hay menor temperatura pues, en extremidades distales, a diferencia de estructuras más centrales. Lo mismo pasa pues en las noches, en las mañanas, que es cuando se favorecen los procesos de precipitación y también la cristalización del urato monosódico que resta. Y se precipita y se almacena, por ejemplo, en este tipo de articulaciones. Sobre todo los pacientes con gota, la más característica precisamente es en el primer dedo gordo del pie. Pero es gracias a estos dos puntos, o sea, tanto el descenso de la temperatura o aumento para cuestiones de urato y pues el pH. ¿Sí me explico con esto? Ok, o sea, dependiendo de la temperatura es a donde se van a depositar. ¿Y qué se va a depositar? Porque les digo, no es lo mismo urato que ácido úrico. Pero el urato pues es el que va a ser el monosódico, que ya son las formaciones de los cristales. Y se depositan en estas articulaciones. O sea, por estos factores que les menciono. Si baja la temperatura es de ácido úrico, si aumenta es de urato. Ácido úrico, sí, es así. Aquí lo tengo. Bueno, entonces esto es lo característico de la gota. Entonces, ahora saben cuándo es que se van a presentar los síntomas. Bueno, ahorita hablamos de ello. Pero ahora vamos a repasar bien las causas. Puede ser por distintas cuestiones,
tanto una síntesis de ácido úrico aumentada como una excreción disminuida de ácido úrico y un mecanismo combinado. Por ejemplo, en cuestiones de elevación de la síntesis de ácido úrico, pues literalmente sería porque haya alguna enfermedad linfoproliferativa o mieloproliferativa, es decir, una leucemia, un tipo de cáncer que estén condicionando muerte celular y que después de esa muerte celular haya mucho, pues, ¿cómo decirlo?, residuos de lo que eran los nucleótidos, ¿no? O todo eso de purinas, adenosina y guanina, que en pocas palabras sintetizan más ácido úrico, se reabsorbe y genera la gota. También cuando tú comes un chingo de carnes y madre así, o sea, se elevan y esto genera más hiperuricemia. Los defectos hereditarios de las enzimas, que era lo que les mencionaba, también pueden llevar a un aumento de la síntesis y otras enfermedades relacionadas como obesidad también. Bueno, las purinas, perdón, uy, no, creo que se me acabó mi batería. Déjenlo pongo. Perfecto. Pero bueno, o sea, en lo que yo les decía más bien de los nucleótidos es todo eso de las bases que conforman al ADN. Que sí, o sea, literalmente todo el cáncer ahí está relacionado allá. Pero es entendido lo de temperatura, ahora tomo sódico y todo eso. ¿Para qué va? Nada más pregunto. No, nada más pregunto. Ay. Pero no te enojes. Ay, No te enojes. bien intensa. Pero también es una simple pregunta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, por cuestiones de lógica, si nosotros sabemos que el ácido úrico se excreta, o sea, vía por la orina, en un paciente nefrópata, ¿cómo esperarían ver el ácido úrico? O sea, muy elevado, ¿no? ¿Y eso a qué nos podría conllevar? O sea, pues también al desarrollo de este tipo de enfermedades. Sin embargo, ya, por ejemplo, por un mecanismo combinado, o sea, el consumo de alcohol, porque el alcohol es rico en purina, sobre todo las cervezas, puede desarrollar artritis gotosa. O sea, es muy común literalmente los trastornos por hiperuricemia en los pacientes que son pisteadores, comen mal, y pues así empiezan a desarrollar artritis gotosa, precisamente por eso. Pero esta es la parte más interesante. Te voy a pasar mi presentación para proyectar, es que tengo una pila y no puedo poner esto. ¿O alguien se la puedo pasar? sí, sí, está bien. Vale. ¿Sí se puede con mamá? Sí es por HMI o tipo C en la entrada. Sí. Va, que va. Solo pregunto para saber si me puedo quedar contigo. No, pues nomás, por ahí, nada más. Sí. Ay, Dios. ¿Por qué? Cállate. Ya me llegó. Simón. Ya.